Jueves 7 de enero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy es la teoría de la tectónica de placas. Para lo cual nos hemos planteado el objetivo de explicar la teoría de la tectónica de placas mediante un texto científico e imágenes para conocer los movimientos que realizan dichas placas. La destreza es investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movimientos de las placas tectónicas e inferir sus efectos en los cambios del clima y la distribución de los organismos. Primero vamos a conocer lo que son las placas tectónicas. Las placas tectónicas son planchas rígidas de roca sólida que conforman la superficie de la Tierra, flotando sobre una capa de roca fundida que conforma el manto, la siguiente capa del planeta. La litosfera tiene un grosor que varía entre los 15 y los 200 kilómetros. Aquí en esta imagen nosotros podemos observar lo que se denomina como la placa tectónica. ¿Por qué se producen las erupciones volcánicas y los terremotos? ¿Cómo se originan los volcanes submarinos, las montañas y los submarinos en las islas? ¿Cuándo se produce un maremoto? Para resolver todas esas interrogantes que nos hemos planteado, los geólogos han propuesto algunas teorías, entre ellas la de la tectónica de placas. Esta teoría también conocida como geotectónica, una rama de la geología que trata de explicar lo siguiente. Trata de explicar cómo se estructura la litosfera o porción externa más fría y rígida de la Tierra, que forma la corteza o superficie de los continentes y de los océanos. También trata de estudiar las deformaciones de las rocas y los sismos. Estudia también los fenómenos geológicos tales como las erupciones volcánicas en los continentes y las erupciones volcánicas submarinas. De igual manera, estudia la formación de las montañas en los continentes y las islas en los océanos. También estudia la dirección de los desplazamientos de estas placas sobre el manto terrestre. Esta teoría sostiene que la litosfera no es una capa continua, sino es una capa fragmentada en placas más rígidas, denominadas placas tectónicas, como un rompecabezas o también como un cascarón triturado, que flotan o se mueven sobre una capa de materiales semifundidos de aproximadamente 100 kilómetros de profundidad con altas temperaturas a las que se conoce como astenosfera, que son las que podemos apreciar en esta imagen. Las placas tectónicas son empujadas por los movimientos de las corrientes de convección del magma, cuyo magma está en constante ascenso y descenso. Según esta teoría, los continentes son parte de la unidad dinámica llamada placa tectónica. Ahora continuamos con el subtema del desplazamiento de las placas tectónicas. Los científicos, para explicar el desplazamiento de las placas tectónicas, han propuesto la existencia de 4 sistemas de fuerza. Los 2 primeros sistemas están conformados por fuerzas que actúan en los bordes, como se observa en las imágenes, que actúan en los bordes o en los márgenes de las placas tectónicas, en la dorsal oceánica. Las placas o bien son empujadas desde los centros de expansión por afloramiento de nuevo material magnético que surge de la atmósfera en la unión de 2 placas oceánicas, o son arrastradas desde las zonas de subducción por el peso de la capa busante, que se introduce por debajo de otra placa, como la placa oceánica de Nazca. Aquí observamos cómo es que se produce, aquí observamos la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa continental sudamericana. Los otros 2 sistemas se derivan de la existencia de las corrientes de convección térmicas, bien en todo el manto o solo en el manto superior. Es el primero que en estos dispositivos las corrientes de convección del manto arrastran a la litosfera por medio de un acoplamiento viscoso en su superficie interna. Estos sistemas también explican la formación de las cadenas montañosas. Si nosotros apreciamos en la imagen cómo es que se forman las cadenas montañosas. También la presencia de volcanes como el Cinturón de Fuego del Pacífico o las grandes fosas submarinas, que están junto a las islas continentales y no en el centro del océano, como también los movimientos sísmicos y los terremotos en la litosfera. Ahora vamos a conocer un poquito sobre los bordes de las placas tectónicas. En los bordes de las placas tectónicas, la litosfera se forma y a su vez también se destruye. Las placas se mueven en distintas direcciones, dando lugar a diferentes bordes o límites de placa. Los bordes son las zonas de contacto entre las placas tectónicas. Estos bordes están permanentemente en actividad debido a las corrientes de convección del manto.
Según la naturaleza, los bordes se los clasifica en bordes divergentes, también conocidos como bordes destructivos, bordes convergentes, conocidos como bordes constructivos, y bordes de falla de transformación, o también conocidos como bordes pasivos. Según su actividad, determinan que la corteza de las placas se forme o se destruye. Comenzamos con los bordes convergentes. Ocurre cuando los bordes de dos placas tectónicas se alejan y el vacío que resulta de esta separación se rellena con material que surge del magma de las capas inferiores de la corteza terrestre. Si dos placas oceánicas divergen, se constituyen los océanos. En cambio, si se divergen dos placas continentales, se forma un enorme valle al que se denomina rift continental. Es decir, que estas placas destructivas se localizan donde una placa se hunde, por debajo de otra. Puede suceder entre placas oceánicas, entre placas continentales o entre una oceánica y una placa continental. El proceso de hundimiento de una placa por debajo de otra se denomina subducción, donde la litosfera que se hunde debido al calor, como podemos observar aquí en la imagen, debido al calor y la presión que soporta, se va a fundir y se va a convertir nuevamente en magma. Es decir, que la litosfera de la placa que subduce, que se encuentra en la superficie, se va a destruir. La subducción entre placas oceánicas también puede originar tsunamis y la formación de islas o volcanes submarinos. Si la subducción es entre placas continentales, la corteza de la placa que queda hacia arriba se va a arrugar, se plega y va a formar cadenas montañosas, como los Himalayas, que se formaron por el choque entre las placas euroasiática con la placa indoaustraliana. Aquí tenemos ahora los bordes divergentes. Estos bordes divergentes ocurren cuando los bordes de dos placas tectónicas chocan y una se desliza debajo de otra. Existen tres tipos de convergencia, es decir, estos bordes también son conocidos como bordes constructivos. ¿Ya? En la primera tenemos la abducción, que es el choque de dos placas continentales, es decir, cuando dos placas terrestres se chocan. La subducción, en cambio, es el choque de una placa continental con una placa oceánica. Y el dorsal marino, que es el choque de dos placas netamente oceánicas. Estas placas obviamente se localizan principalmente entre estas dos placas oceánicas. Por sus bordes va a emerger el magma que al enfriarse se incorpora a la corteza oceánica, acumulándose cada vez, originando los dorsales oceánicos con la formación de montañas, volcanes, submarinos e islas. Al momento de que estas placas emergen con fuerza, el magma hace presión sobre las paredes laterales de la corteza de dos placas, expandiéndose al fondo marino. Es decir, que en los bordes constructivos se va a formar la corteza terrestre por afloramiento y enfriamiento del magma. Bien. Ahora conoceremos los bordes de transformación o también conocidos como bordes pasivos. Ocurren cuando los bordes de dos placas tectónicas se encuentran contiguas pero no chocan de frente, sino que se deslizan paralelamente en direcciones opuestas. Este fenómeno se lo conoce como la falla. Un ejemplo de esto es la falla de San Andrés, en California, donde el desplazamiento suele ser súbito y provoca fuertes terremotos. Son también conocidos como fronteras de transformación, que corresponden a los bordes donde no se forma ni se destruye la litosfera, porque las placas tectónicas adyacentes resbalan horizontalmente una junto a otra. Es lo que se puede decir de los bordes de transformación. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.